Yo soy Ug Hich Hetzo, que en lengua maya quiere decir 7 ligeras perezas. Aquí el centro está. El día de hoy se me ha permitido hacer uso de la palabra y la encomienda que traigo del Consejo Universal de Sabiduría Universal y del Calmecat Quetzalcóatl es el proceso de unificación. Con tristeza nos damos cuenta que siempre el que no hace nada es el que está hablando, el que está censurando. Nosotros, a través de estos pocos años que se nos ha permitido andar y hondar en el Zambé, hemos tratado de ser congruentes con lo que decimos, pero sobre todo con lo que hacemos. Decían los abuelos, la palabra convence y el ejemplo arrasa. Desde la trinchera que estemos, hagamos algo por los demás. Demos ese servicio en amor incondicional. Yo felicito al comité de hoy en día, se nos ha permitido estar aquí, porque me consta del trabajo y de su servicio a través de estos últimos años. No acaban de nacer, tampoco están inventando el hilo negro, pero vienen con toda la voluntad. El Padre, Madre, el Creador, ¿sí?, nos permite con esa energía inconmensurable hacer ese servicio. Pero es también con esa pequeña voluntad de nosotros que podremos precipitar y catalizar lo que corresponde. No importa si los demás quieren hacer algo o no. Ustedes son el ejemplo vivo de lo que yo he visto. Aquí, ahora sí, como dijeron por ahí en mi tierra, entre gitanos no nos leemos las cartas. Sabemos quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Los abuelos mayas decían con las profecías que estamos en tiempos de verdad. Los teocalis, las casas de energía sagrada, hablarán con o sin nosotros. Afortunadamente, ustedes tienen el privilegio y esa gran responsabilidad para seguir haciendo esto que nace desde el fondo del corazón. Quienes aquí estamos es porque estamos convencidos con ustedes de lo que están haciendo. Venimos por nuestro propio libre albedrío a tratar de participar. Ya no estamos en tiempo de sumar, eso ya pasó. Ahora tenemos no solo que multiplicar lo que estamos haciendo, todo lo que nosotros y el Creador, Padre, Madre, nos permita hacer, tenemos que mandarlo a nivel exponencial. Lo que aquí se está diciendo, a pesar de que son pocas las personas que físicamente nos acompañan, vienen resguardadas por todas esas energías. Decían los abuelos, tenemos en Mukinkak las energías intraterrenas, tenemos las del Bacap, las que nos están sosteniendo, pero más aún tenemos la del Pauatum, las energías celestes. Somos afortunados y bendecidos porque hemos nacido en un tiempo que se nos permite poder exponenciar todo lo que estamos haciendo. Con esto concluyo. Un abrazo de nuestro hermano Francisco Águila Real hacia todos y cada uno de ustedes y un deseo de parte de su servidor. A todos y cada uno que resuenen con esta sincronía, les deseamos un cuerpo sano, un corazón puro y un alma serena. Ometer.